En este módulo número 10 vamos a estar trabajando con estos adverbios, conectores y preposiciones. Vamos a ver sus principales diferencias y cuáles son los distintos usos que tú tienes que aprender. Trabajemos entonces con el primer grupo. Anymore, any longer, no longer. Las tres significan lo mismo. La única diferencia es en cuanto a su uso. Vamos a ver estos ejemplos para poder aprenderlo. La primera, she doesn't live here anymore. Ella ya no vive aquí. Next, she doesn't live here any longer. Significa absolutamente lo mismo, igual que la tercera, she no longer lives here. Las tres significan que algo ya no continúa, que algo ha terminado. La única diferencia, como puedes notar aquí, es que cuando utilizamos el anymore y el any longer, vamos a ponerlos acá, al final. Al final vamos a poner anymore, any longer. Y en cuanto al no longer, ese lo vamos a colocar en medio de el sujeto y el verbo principal, como está aquí. Esta va a ser la principal diferencia cuando estemos hablando de estas tres palabras que nos indican o expresiones que nos indican que algo ya no continúa. Esto es lo que tú tienes que aprenderte, su uso correcto. Y una vez que te has aprendido estos usos que te acabo de comentar, entonces vas a poder decir cualquier cosa en inglés, así como en estos enunciados. Recuerda que todas mis clases son interactivas y te dan la oportunidad de que practiques lo que vas aprendiendo. Quiero que pauses este video y trates de decir esto en inglés, utilizando alguna de las tres que acabamos de ver. Pausa el video porque a continuación te voy a decir cómo es muy fácil hacer o decir esto en inglés. Lo primero, voy a utilizar solamente una, el no longer. Si voy a utilizar eso, entonces lo primero que debo identificar son los sujetos. Después del sujeto o del pronombre viene no longer. Y después del no longer viene el verbo principal con su complemento. Así de esta manera. I no longer live in that city. She no longer works here. He no longer plays soccer. We no longer use that software. They no longer sell that brand. I no longer drink soda. We no longer go to that restaurant. I no longer watch that TV show. She no longer drives that car. He no longer wears glasses. I no longer own that house. Veamos ahora más ejemplos, pero ahora con estas traducciones quiero que utilices las otras dos, cualquiera de las otras dos opciones, para que puedas practicar. Pausa nuevamente el video para que puedas tener el tiempo necesario para poder responder correctamente estos. Como vamos a utilizar cualquiera de las otras dos opciones, sabemos que estas las debemos colocar hasta el final. Entonces quedarían de la siguiente manera. En este caso voy a utilizar anymore. I don't watch TV shows anymore. She doesn't live here anymore. He doesn't work at that company anymore. We don't talk anymore. They don't play basketball anymore. I don't drink coffee anymore. He doesn't eat meat anymore. They don't go to the beach anymore. I don't read the newspaper anymore. She doesn't sing in the choir anymore. Vamos a continuar con el siguiente grupo. Still, yet, already. Vamos a entender estos tres adverbios a partir de los siguientes enunciados. I still live with my parents. Todavía vivo con mis papás.
El still vamos a utilizarlo cuando algo todavía continúe. Lo vamos a traducir como todavía. De igual manera que yet, pero yet es cuando todavía algo no ha sucedido. El yet no nos indica continuidad, nos indica que algo todavía o aún no ha sucedido, como en este ejemplo. I haven't finished yet. Todavía no he terminado. Es decir, algo todavía no ha ocurrido. En cambio, el still significa que algo continúa, ¿ok? Algo tiene una continuidad. Esa es la principal diferencia entre estos dos todavías. Already significa ya, así como en este ejemplo. He already knows the answer. Él ya sabe la respuesta. El already lo vamos a utilizar cuando algo haya ocurrido antes de lo esperado. Esa va a ser la principal diferencia. Y vamos a ver más ejemplos para que nos quede más claro. Estas oraciones, como puedes darte cuenta, todas tienen la palabra ya, que nos indican que algo ocurrió antes de tiempo. Ya terminé mi tarea. Ella ya llegó, es decir, algo sucedió antes de lo esperado. Entonces, con todos estos ejemplos no va a haber ningún problema. Los vamos a hacer con la palabra already, así de la siguiente manera. I already finished my homework. She already arrived. He already called me. We already decided. They already left. I already know the answer. She already ate breakfast. I already saw that movie. They already cleaned the house. I already made a decision. She already booked the flight. We already bought the tickets. Algo también muy importante que debes saber en cuanto al uso de esta palabra es que el already se va a colocar, al igual que el no longer, en medio de el sujeto, el pronombre y el verbo principal. Ve cómo en todos estos ejemplos esto es lo que nos aparece. El already se coloca en medio del pronombre y el verbo principal. Pasemos ahora a otros ejemplos y son los siguientes. No estoy listo todavía. Ella aún no ha llegado. Si prestas tantita atención, te darás cuenta que en todos estos enunciados algo aún no ha sucedido, algo todavía no ha ocurrido, ¿ok? No se han ido todavía, es decir, todavía no ha ocurrido algo. Cuando tengas este sentido, cuando quieras expresar o comunicar este sentido de que algo aún no ha ocurrido, no lo pienses más. Debes utilizar la palabra yet, así como en estos ejemplos. Y también, como puedes ver, en cuanto a su uso, la palabra yet se va a colocar al final. Sí, al final. Ve cómo en todas estas son negaciones. Por lo tanto, el yet también se va a utilizar exclusivamente con preguntas y negaciones, así como en estos ejemplos. I'm not ready yet. She hasn't arrived yet. He hasn't called me yet. We haven't decided yet. They haven't left yet. I don't know the answer yet. She hasn't eaten breakfast yet. I haven't seen that movie yet. They haven't cleaned the house yet. I haven't made a decision yet. She hasn't booked the flight yet. We haven't bought the tickets yet. Entonces, resumiendo, recuerda que el yet significa todavía, pero cuando algo aún no ha ocurrido, y lo vamos a colocar al final de los enunciados. Estos enunciados normalmente van a ser negaciones o preguntas. Ahora, contrasta con los siguientes o las siguientes oraciones. En todas estas oraciones,
el todavía nos indica que algo aún continúa, que algo sigue siendo de la misma forma. Esta va a ser la diferencia y todas son afirmaciones. Entonces, cuando algo estemos indicando que todavía sigue siendo de la misma forma que antes, vamos a utilizar la palabra still. I still live with my parents. She still goes to that gym. He still works at the same company. Children still believe in Santa Claus. I still love chocolate. We still need more information. I still think about you. We still talk every day. I still feel tired. She still drives that car. They still remember the incident. Muy bien. Ahora, resumiendo esta palabra, still significa todavía, cuando algo continúa siendo de la misma forma. Y lo vamos a colocar en medio de el sujeto y el verbo principal, ¿ok? En medio del sujeto y el verbo principal. Esto va a ocurrir en todos estos ejemplos. Aquí tenemos el pronombre, aquí está still y acá tenemos el verbo principal. Esto es lo que tú tienes que comprender, su uso correcto. Normalmente lo vamos a ver con enunciados afirmativos y con preguntas. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando utilizamos el still y yet en preguntas? Bueno, pongamos a prueba esto en la siguiente diapositiva. Como puedes ver en estos ejemplos, todas son preguntas, unas con still y otras con yet. El still recuerda que va en medio del pronombre y el verbo principal y el yet se coloca al final. Esa es la diferencia en cuanto a su uso. Ahora, ¿qué hay con respecto a el sentido o significado que nos da? Recuerda, el still, cuando hacemos preguntas, nos sigue indicando continuidad. Preguntamos por continuidad. Do you still live with your parents? ¿Todavía vives con tus papás? En otras palabras, es como si dijéramos, ¿todavía continúas viviendo con tus papás? Does she still go to that gym? ¿Ella todavía va a ese gimnasio? Does he still work at the same company? ¿Él todavía trabaja en la misma compañía? En cambio, el yet recuerda que lo vamos a utilizar cuando algo todavía no ha sucedido. En pocas palabras, aquí el yet lo podemos traducir como todavía no. Do you have plans for the weekend yet? Literalmente la primera dice, ¿tienes planes para el fin de semana todavía? En realidad, la debemos traducir como ¿todavía no tienes planes para el fin de semana? Igual la siguiente. ¿Has she arrived yet? ¿Todavía no ha llegado ella? ¿Has he called you yet? ¿Todavía no te ha llamado él? ¿Have they left yet? ¿Todavía no se han ido ellos? ¿Do you know the answer yet? ¿Todavía no sabes la respuesta? Creo que debes acordarte de una escena muy chistosa en la película de Shrek, donde Burro le preguntaba lo siguiente: ¿Are we there yet? ¿Are we there yet? ¿Qué significa? Tenemos ahí el yet y es una pregunta positiva. El yet se traduce como todavía no llegamos. Y con respecto a esta traducción, muchos alumnos me preguntan ¿por qué no poner el are en negativo para que diga todavía no? Ok, te lo explico a continuación. Podemos hacer preguntas negativas, así como en esta, con el yet. Haven't you watched that movie yet? ¿Todavía no has visto esa película? Estoy traduciendo el yet como todavía no. Y también aquí el auxiliar es negativo. ¿No has visto esa película? Esto es correcto, pero cuando utilizamos la pregunta negativa, aquí la única diferencia es que estoy admirado, ¿ok?
¿Todavía no has visto esa película? Me sorprende que tú aún no has visto esa película, ¿ok? Cuando utilizamos una pregunta negativa con el yet, estamos indicando sorpresa. En cambio, si utilizamos una pregunta positiva con yet, nos va a indicar también, todavía no has visto esa película, pero aquí es simplemente una pregunta. Simplemente estoy preguntándote, no sé o no estoy sorprendido si es que aún no la has visto. Have you watched that movie yet? ¿Todavía no has visto esa película? Es una pregunta original, genuina. En cambio, arriba es también una pregunta, pero con sorpresa, con admiración. ¿Cómo es posible que no hayas visto esa película? Muy bien, siguiente palabra también muy común y que debemos comprender perfectamente es left. Left, aparte de que significa irse en pasado, aparte de que también significa izquierda, en este caso no lo vamos a utilizar con esos significados. Left nos indica que algo sobró o que algo quedó cuando hablamos de cosas de manera general, como en estos ejemplos. There are two slices of pizza left. Si separamos este enunciado y le quitamos el left y solamente decimos there are two slices of pizza. Si solamente tomamos en consideración esto, dice hay dos rebanadas de pizza. Hay dos rebanadas de pizza. Pero si le ponemos el left, ya no dice hay, dice quedan o sobraron, ¿ok? Por lo tanto, el left ya todo nos va a indicar sobraron dos rebanadas de pizza o quedaron dos rebanadas de pizza. En este sentido, vamos a estar estudiando left. Continuamos. Presta atención a estos ejemplos para que tú puedas intuir el uso correcto del left. There are a few seats. Hay unos asientos. There is still some milk. Todavía hay algo de leche. There are only a few tickets. Hay solamente unos pocos boletos. There is not much money. No hay mucho dinero. Como pudiste escuchar, estoy traduciendo el there is, there are como hay. ¿Ok? Hay. Si a estos enunciados les pongo el left al final, entonces me van a cambiar el sentido. Ya no va a decir hay, sino quedan o sobran. There are a few seats left. There is still some meal left. There are only a few tickets left. There is not much money left. There are several books left. Dice, quedan unos pocos asientos. Todavía queda leche. No queda mucho dinero. Con el left, la traducción va a cambiar a sobra o queda en lugar de decir hay. Otra cosa que debemos comprender del left cuando la utilizamos en afirmaciones es que lo vamos a colocar después de lo que estás hablando que sobra, ¿ok? ¿Qué sobran? Asientos. Acá abajo, ¿qué es lo que queda o sobra? Leche. Milk left. Primero decimos lo que sobra y después el left. Igual acá. Tickets y después left. Money y después left. Entonces, en afirmaciones lo vamos a colocar el left después de lo que estemos hablando que queda o sobra. ¿Qué hay con respecto a las preguntas? Bueno, con respecto a las preguntas lo vamos a ver a continuación. How many seats are there in the theater? ¿Cuántos asientos hay en el teatro? How much milk is in the fridge? ¿Cuánta leche hay en el refri? How many tickets are for the event? ¿Cuántos boletos hay para el evento? How much money is in your wallet? ¿Cuánto dinero hay en tu cartera? Si en lugar de decir hay, queremos decir sobra o queda, entonces debemos nuevamente agregar left. Pero en preguntas, ¿dónde vamos a agregar left? Bueno, en este caso lo vamos a agregar después del verbo to be.
Vean, aquí está el verbo to be y el left va a estar después, así de esta manera. How many seats are left in the theater? How much milk is left in the fridge? How many tickets are left for the event? How much money is left in your wallet? How much coffee is left in the pot? How many cookies are left in the jar? How much gas is left in the car? How many students are left in the classroom? How much battery life is left on your phone? How much wine is left in the bottle? How much space is left on your computer? Y así como ocurre con el verbo to be, también ocurre con más verbos, como el verbo have, así como en estos ejemplos. How much time do we have before the meeting? ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la reunión? How much money do you have in your bank account? ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? How many seats do we have for the event? ¿Cuántos asientos tenemos para el evento? Aquí en estas preguntas el verbo principal es have, pero si queremos dar el sentido de quedar o sobrar, entonces debemos también utilizar la palabra left. Y como son preguntas, así como con el verbo to be, también aquí el left lo vamos a colocar después del verbo have, así de la siguiente manera. How much time do we have left before the meeting? ¿Cuánto tiempo nos queda antes de la reunión? Ya no dice cuánto tiempo tenemos, sino cuánto tiempo nos queda. How much money do you have left in your bank account? ¿Cuánto dinero te queda en tu cuenta bancaria? How many seats do we have left for the event? ¿Cuántos asientos nos sobran o nos quedan para el evento? Y lo mismo si estamos hablando de afirmaciones, así como en estos ejemplos, va a pasar lo mismo. We have some time before the meeting. Tenemos algo de tiempo antes de la reunión. We have plenty of seats for the event. Tenemos muchos asientos para el evento. Son afirmaciones. Entonces, en lugar de decir ellos tienen o nosotros tenemos, vamos a decir nos queda o nos sobra. Y para eso, otra vez, el left lo vamos a colocar después. Como son afirmaciones, lo vamos a colocar después de lo que estemos diciendo que nos sobra o nos queda. En todo caso, acá arriba, ¿qué es lo que nos sobra? Tiempo. Acá, ¿de qué estamos hablando? De asientos, los que nos sobran. En la tercera, ¿de qué? De leche. Entonces, con el left queda, we have some time left before the meeting. Nos queda un poco de tiempo antes de la reunión. We have plenty of seats left for the event. Nos quedan muchos asientos para el evento. Y así todas las demás. Recuerda que cuando son afirmaciones, el left va después de lo que estás diciendo que queda o sobra. Vamos a continuar con el siguiente grupo. Although, though, even though. Las tres significan aunque. Even though da más énfasis. Esa va a ser la principal diferencia. Estos son conectores y si inicias con el conector así como en los primeros ejemplos, este primer enunciado debes de separarlo del segundo con una coma, así como aparece aquí, esta coma. Y si no vas a iniciar con este conector although, si lo vas a colocar en medio, entonces no necesitas de la coma. Although it was raining, we went for a walk. Aunque estaba lloviendo, fuimos a caminar. Although he studied hard, he didn't pass the test. Aunque él estudió mucho, él no pasó el examen. Although it was late, aunque era tarde, they kept talking. Ellos siguieron hablando. He went to work although he felt sick. Él fue a trabajar aunque se sentía enfermo. He bought the car although he didn't need it. Él se compró el coche aunque él no lo necesitaba.
She visited him although she was busy. Ella lo visitó aunque ella estaba ocupada. Entonces, en todos estos ejemplos puedes utilizar cualquiera de estas tres que están aquí. Ya nada más recuerda que el even though nos da mayor énfasis. También otra cosa que tienes que tener en consideración es que la palabra though muchas veces en el inglés hablado lo van a colocar al final, ¿ok? Acá, al final del enunciado. Ejemplo, it was raining, estaba lloviendo. We went for a walk, though. El though se pone acá. Aún así fuimos a caminar. Eso es lo que nos indicaría. Siguientes conectores. In spite of y despite. Los dos significan a pesar de. ¿Ok? Los dos. Simplemente que despite no lleva ninguna otra palabra o preposición. Esa va a ser su única diferencia. Veamos estos ejemplos. In spite of the rain, we went for a walk. A pesar de la lluvia, fuimos a caminar. She smiled in spite of feeling sad. Ella sonrió a pesar de sentirse triste. He passed the exam in spite of not studying much. Él pasó el examen a pesar de que no estudió mucho. She went to work in spite of being sick. ¿Qué es lo que nos muestran o qué tanto debemos aprender de estos enunciados? Lo siguiente. Una vez más, si vas a iniciar con el conector, así como está aquí, recuerda que debes separar de la segunda oración con una coma. Cuando iniciamos con el conector significa que estamos dando mayor énfasis a esa primera oración. Si el conector lo ponemos en medio de los dos enunciados, ahí no necesitamos de coma. Eso es lo primero que debemos aprender. Lo segundo, si vamos a utilizar después de el conector in spite of un verbo, ese verbo tiene que ir con ing. Y esas diferencias las vamos a ver a continuación contrastando estos dos grupos que acabamos de ver. Quiero que pongas mucha atención a lo siguiente. We arrived on time. Llegamos a tiempo. Complemento este primer enunciado con estas dos opciones que estamos estudiando. La primera, although the traffic was bad. Llegamos a tiempo aunque el tráfico estaba pésimo o estaba muy mal. Entonces, cuando utilizamos although, cuando utilizamos esto, después vamos a necesitar de un sujeto, un verbo y un complemento. Estas tres cosas. Sin embargo, si utilizamos el otro grupo, in spite of, en ese caso después solamente necesitamos de un sustantivo. ¿Ok? Nos dan la misma idea, pero estas son las diferencias. We arrived on time in spite of the traffic. Llegamos a tiempo a pesar del tráfico. I couldn't sleep. No pude dormir. Ok, voy a complementar nuevamente de la misma manera. Si utilizo although, entonces después de although debo de poner un pequeño enunciado. I couldn't sleep although I was very tired. No pude dormir aunque estaba muy cansado. ¿Ok? Ve cómo después de although hay una pequeña estructura, una oración. En cambio, si utilizo despite o in spite of, después, si tengo que expresar una acción, tengo que poner el verbo con ing, así como está aquí. Pero nunca debes de colocar sujeto verbo. Es simplemente el verbo con ing. Esa es la principal diferencia entre estos dos primeros grupos que acabamos de ver. Hagamos un pequeño ejercicio como siempre para que puedas poner en práctica esto.
She didn't pass the exam in spite of studying hard. Ella no pasó el examen a pesar de estudiar mucho. He didn't lose weight in spite of following the diet. Él no perdió peso a pesar de que siguió la dieta. They got lost in spite of using GPS. Ellos se perdieron a pesar de que estaban utilizando el GPS. Todas estas oraciones las tengo con el conector in spite of. Quiero que ahora digas lo mismo, pero utilizando el otro conector, although, o cualquiera de ese grupo, para que puedas practicar. Pausa el video para que puedas contrastar si lo hiciste correctamente. Quedaría de la siguiente manera. Recuerda que después de although tenemos que completar con otro enunciado. She didn't pass the exam although he studied hard. Perdón, aquí me dijeron en la clase en vivo que es she, ¿ok? Siguiente. He didn't lose weight although he was following the diet. They got lost although they were using GPS. He didn't get the promotion although he was working hard. She didn't feel better although he was taking the medicine. She didn't get the job although he had a good interview. They couldn't sell the house although he lowered the price. She didn't make it to the airport although he left on time. They didn't enjoy the trip although the weather was good. He couldn't sleep well although he was tired. A medida de que practiques estas estructuras, te va a ser muy sencillo poderlas dominar. Veamos el siguiente grupo que también causa un poco de confusión, principalmente las dos primeras, for and during. Las dos primeras significan durante. Vamos a ver ejemplos para que podamos entender. I like to exercise during the morning. Me gusta hacer ejercicio durante la mañana. She studied hard during the semester. Ella estudió mucho o duro durante el semestre. We ate popcorn during the movie. Comimos palomitas durante la película. ¿Ok? Bueno, todos estos ejemplos, como puedes ver, tienen la palabra during y significa durante. ¿Por qué? ¿Ok? Bueno, por lo siguiente. Vamos a utilizar during cuando después estemos hablando de un evento, ¿ok? Puede ser un evento, puede ser una ceremonia, una fiesta o un periodo de tiempo que tenga un inicio y un final. Por ejemplo, un semestre es un periodo de tiempo que tiene un inicio y un final. Lo mismo con una mañana, con una película, con una tarde. Una tormenta, por ejemplo, tiene un inicio y un final. Lo mismo con un vuelo. Si estamos hablando de un evento que tiene un inicio y un final, ¿ok? Entonces debes utilizar la palabra during. Ahora, contrastemos esto con la preposición for. For, aparte de que significa por o para, también significa durante. ¿Y cuándo vamos a utilizar for? Bueno, también lo utilizamos con periodos de tiempo, pero aquí la clave es la siguiente. Va a ser muy fácil que puedas aprender hoy. Si después del for, es decir, si estás utilizando un número, por ejemplo aquí, an significa una hora, es un número. Igual acá tienes la palabra two, que significa dos. Aquí tienes a, que también significa uno. Acá tienes 30, es un número, 30 minutes, 3 weeks. Si tienes entonces un número para indicar un periodo de tiempo, pero si tienes un número o algo relacionado con número, recuerda, debes entonces utilizar for. Pon en práctica esto que te acabo de decir en los siguientes ejercicios. Vas a colocar simplemente una de estas dos palabras que acabamos de ver. Las dos significan
durante. ¿Cómo harías estos ejercicios? ¿Qué palabra escribirías? Pausa el video para que puedas tener tiempo suficiente porque a continuación te doy las respuestas correctas, de acuerdo a lo ya explicado. Number 1. I will be on vacation for 2 weeks. She called me during the meeting. We waited for an hour for the bus. He was very quiet during the dinner. The power went out during the storm. They went hiking during the weekend. She read a book during the flight. He took notes during the lecture. They live abroad for 6 months. I couldn't sleep during the night. Como puedes ver, con estos tips es muy fácil comprender para siempre estas dos palabras. Las dos que nos faltan, while y as. Estas últimas dos las significan mientras, ¿ok? Puedes utilizar cualquiera de las dos. Jane read a book while she was waiting for the train. Jane leyó un libro mientras ella estaba esperando el tren. Puedes utilizarlos normalmente cuando dos acciones ocurren o están ocurriendo al mismo tiempo. Siguientes conectores. Estos, como ya vimos, van a seguir las mismas reglas. Si los utilizamos en medio de los dos enunciados, no necesitamos ni de una entonación hacia arriba, ni tampoco de la coma. Solamente si los utilizamos al inicio es como debemos separar con una coma estos dos enunciados. Unless significa a menos que. As long as, siempre y cuando, lo mismo que provided. Otra cosa que debemos aprender de este tipo de conectores es lo siguiente. Nos van a dar una idea de futuro, pero no necesitamos utilizar ningún auxiliar como el will para hablar de futuro. Simplemente el verbo lo vamos a dejar en presente, pero estos conectores nos dan la idea de futuro. Veamos, pongamos atención a este primer ejemplo. Dice, I won't go. No iré. Este primer enunciado sí está en futuro porque tenemos el will contraído. Pero también el segundo enunciado que está unido por unless también nos da el sentido de futuro. Si lo leemos de manera separada, dice, tú vienes conmigo. Pero con el unless dice, a menos de que tú vengas conmigo. Nos da un sentido de futuro. Lo mismo el siguiente ejemplo. We can't leave unless everyone is ready. No podemos irnos a menos que todos estén listos. You won't pass the test. No pasarás el examen a menos de que estudies. Y lo mismo pasa con los otros dos conectores. He will play soccer. Este primero está en futuro, por supuesto. Él jugará fútbol. As long as. Siempre y cuando no llueva. Ve cómo esto dice que no llueva, ¿sí? Si lo ponemos por separado dice no llueve, pero como antes tiene un conector de futuro, lo vamos a traducir como siempre y cuando no llueva. Y vamos a ver otro ejemplo con el siguiente. Provided. Nuevamente nos va a dar el mismo sentido. Vamos a poner atención a uno. Dice, you can go to the party. Puedes ir a la fiesta. Provided, siempre y cuando termines tu tarea. Siempre y cuando termines tu tarea. La segunda oración o la oración que antes tiene uno de estos conectores la debemos traducir en futuro. Y así como estas palabras o conectores existen más que te voy a comentar a continuación para que no cometas el error de escribirles ahí el will, ¿ok? O algún otro auxiliar.
Estos son los ejemplos nada más que tienes que aprenderte. Son palabras o conectores que siguen las mismas reglas que ya te expliqué. Pero a diferencia de los otros, estos nos dan el sentido de futuro. Dice, unless it rains, a menos de que llueva. You can stay here as long as you behave. Puedes quedarte aquí siempre y cuando te comportes. Call me when you arrive. Llámame cuando llegues. ¿Ok? Sentido de futuro. I will call you after I finish work. Te llamaré después de que termine de trabajar. Todos estos enunciados nos indican futuro. Take an umbrella in case it rains. Llévate un paraguas en caso de que llueva, ¿ok? Nos indican futuro. Y lo mismo estos otros ejemplos para que les tomes una captura. Y no te preocupes, siempre de que utilices estos conectores, el segundo enunciado o lo que sigue después el verbo ponlo en presente, pero te va a dar un sentido en el futuro. Por último, pasemos a este otro par de palabras que también causan confusión, porque los dos significan hasta. By until. By until. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la vamos a comprender con estos ejemplos. Joe will be away until Monday. Dice, Joe estará fuera hasta el lunes. En cambio, el otro dice, Joe will be back by Monday. Joe regresará hasta el lunes. Estoy traduciendo los dos enunciados como hasta. ¿Ok? La palabra until and by la estoy traduciendo como hasta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vas a utilizar until para señalar un periodo de tiempo que inicia desde el presente hasta el lunes, ¿ok? Desde presente, desde ahorita que estoy hablando hasta el lunes. Esto es lo que nos indica until. Joe will be away until Monday. Joe estará desde ahorita hasta el lunes fuera, ¿ok? No va a estar. En cambio, el by, ese no indica de ahorita presente hasta el lunes. No, indica todo lo contrario. Joe will be back by Monday. Joe regresará hasta el lunes. Es decir, que él estará aquí desde ese día, desde el lunes en adelante. Esa es la diferencia en cuanto a estos dos. Veamos otro ejemplo. I'll be working until 11:30. I'll have finished my work by 11:30. El primero dice, estaré trabajando hasta las 11:30. El segundo, habré terminado mi trabajo hasta las 11:30. Como en el segundo estoy utilizando by, esto me indica que mi trabajo estará terminado desde las 11:30 en adelante estará terminado. En cambio, si utilizo until significa que yo estaré trabajando desde ahorita que es presente hasta las 11:30. Ve los siguientes ejemplos para consolidar esta información. Como en estos casos dice, I'll wait here until 5 p.m. Esperaré aquí hasta las 5 p.m. Significa que desde ahorita hasta las 5 voy a esperar. Es un periodo de tiempo que inicia del presente hasta las 5. She studied until midnight. Ella estudió hasta la medianoche. The store is open until 9 p.m. Significa la tienda está abierta, ¿ok? De ahorita en presente que estoy hablando hasta las 9, porque muchas veces entienden que va a estar abierta a partir de las 9, ¿ok? Eso lo tendríamos que decir con by. You can stay until the end of the movie. Puedes quedarte hasta el final de la película. Recuerda, until significa desde ahorita, desde el presente que estás hablando hasta el tiempo que tú señales. En cambio, no va a ser lo mismo con by. By
Como puedes ver, otra palabra clave que te puede ayudar a identificar su diferencia es que lo traduzcas como para. Y bien amigos, hemos llegado al final del módulo 10. Al final de pantalla vas a tener la lista de reproducción que va a contener los 10 módulos para que puedas llevar una secuencia correcta. Si de algún modo esta información te aporta valor, te pido que compartas esta clase y me regales un like. Gracias de antemano, nos vemos en la próxima clase.